La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. ¿Es usted verdaderamente discípulo de Jesucristo? Es muy importante que lo sea. La Biblia enseña claramente que Jesús desea discípulos, es decir, seguidores, personas que aprendan de Él y que le imiten a Él en todo sentido. Cuando Jesús estaba a punto de ascender a la diestra de Dios después de su gloriosa resurrección, dio el siguiente encargo a sus seguidores. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Hay 4 partes importantes en estas últimas palabras de Jesús. Primero nos da el fundamento de toda actividad, el poder, la autoridad. Toda la autoridad o potestad en todo el universo ahora pertenece a Jesucristo. En esta base, en segundo lugar, da una orden de marcha, un encargo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Lo que Jesús está buscando en todas las naciones sobre toda la faz de la tierra es discípulos. Toda su potestad está dirigida a lograr esto. Discípulos en todas las naciones, personas de toda nacionalidad dispuestas a aprender de Él, seguirle a donde quiera, imitarle en todo. Luego, en tercer lugar, a estas personas que hayan decidido ser sus discípulos, Jesús dice que debemos bautizarles. En otros textos aprendemos que este bautismo es para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y finalmente Jesús nos encarga que después del bautismo de estos discípulos, que les enseñemos la obediencia a todos los mandamientos de Jesús, con la confianza que en esta tarea Jesús estará con nosotros siempre y en todo lugar. Pero todo esto gira alrededor del propósito principal de tener discípulos en toda nación. ¿Es usted discípulo de Jesucristo? ¿Verdaderamente? ¿Está seguro? No hay nada que Jesús desea más para usted que lograr que sea verdaderamente su discípulo. No hay nada más importante para su vida que lograr ser verdaderamente discípulo de Jesucristo. Pero debo advertirle que según las palabras de Jesús mismo, no toda persona que alega ser su discípulo lo es en verdad. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, encontramos una aclaración que Jesús hizo a un grupo de judíos que habían decidido creer en Él. Si tiene su Biblia abierta en Juan capítulo 8, leamos juntos lo que Jesús dice en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero debemos tomar en cuenta a quién hablaba Jesús en esta ocasión. Estas personas, según el texto, eran judíos. Esto significa que creían en Jehová Dios, el Dios verdadero revelado en el Antiguo Testamento. Eran parte del pueblo que Dios había escogido cientos de años antes como pueblo suyo. Creían en las escrituras antiguas. Sin duda, sus normas de moralidad eran muy altas. Además, el texto nos revela que habían creído en Jesucristo. Eran creyentes. No obstante, Jesús nos revela que todavía no eran verdaderamente sus discípulos. Leamos el texto otra vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La persona que cree en Dios y en Jesucristo no es todavía verdadero discípulo de Jesús. Solo creer no basta. Es necesario conocer la verdad del Evangelio y obedecer su palabra, permanecer en ella, ser fiel en el cumplimiento de su doctrina. Esto es necesario para ser verdaderamente discípulo de Cristo. Este es el primero de 3 compromisos fundamentales que Jesús nos revela en el Evangelio según Juan para aquellas personas creyentes en Él que desean ser verdaderamente sus discípulos. Este primer compromiso del verdadero discípulo de Cristo es el compromiso con la palabra de Cristo, el compromiso de permanecer en ella. Esto significa que debemos estudiar el Nuevo Testamento, el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo para conocer bien la verdad del Señor. Significa que no debemos ir más allá de lo que Jesús nos enseña en su palabra. Permanecer en su palabra significa no imponer reglamentos humanos ni seguir tradiciones humanas, sino única y exclusivamente lo que Jesús dice en su palabra. Para el verdadero discípulo, la única pregunta importante es, ¿qué dice el Señor Jesús en su palabra? No importa lo que dicen los doctores de la religión, no importa lo que dicen sus padres o demás familia, no importa lo que dicen los profetas modernos, no importa lo que dice el sacerdote, ni el pastor, ni los credos, ni los estatutos de la secta, sino lo que dice Cristo en su palabra. Porque el verdadero discípulo permanece en la palabra de Cristo Jesús. También significa que es sincero en tratar de obedecer, poner en acción las enseñanzas de Jesús en su palabra. Permanecer en su palabra es más que conocer su palabra, es vivir su palabra. Traducir estas enseñanzas de Jesús en acción, así como Jesús mismo fue la verdad viva. ¿Es usted verdaderamente discípulo de Jesús? Pertenecer a alguna secta no significa que sea discípulo de Jesús. En verdad, las sectas están llenas de personas que no aprenden de Jesús, sino de los hombres con sus tradiciones y estatutos humanos. Las denominaciones están llenas de personas que no siguen a Jesús, sino a líderes religiosos, personas de personalidad dinámica y atractiva, pero meramente hombres, no el Hijo de Dios. Las iglesias están llenas de personas que no imitan a Cristo, sino que imitan al mundo que es su enemigo. Si permanece en la palabra de Jesucristo, entonces será verdaderamente discípulo de Jesús. También en Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor revela otro de los compromisos fundamentales de los verdaderos discípulos del Hijo de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si quieres amor los unos con los otros. Juan 13, verso 35. La relación del discípulo no es una simple relación personal con el Señor. También se manifiesta en su relación con otros discípulos de Cristo, con la familia de Dios, la iglesia del Señor, sus hermanos en el Señor. Los verdaderos discípulos son conocidos por la actitud que reina entre ellos, una actitud de amor, un amor aprendido del Maestro, el amor que se sacrifica para el bien del hermano, el amor que perdona, el amor que busca el bien del otro más que el bien de uno mismo, el amor de Dios, manifestado en la vida y muerte de su Hijo Jesucristo. Aunque el amor fraternal no es la única base para estar seguro que uno es verdaderamente discípulo de Cristo, es una base irremisible. Si en una persona no se manifiesta verdadero amor cristiano hacia sus hermanos y hermanas en la fe, puede estar seguro que esa persona no es verdaderamente discípulo de Cristo Jesús.
Naturalmente, en ninguno podremos encontrar el amor perfecto como el de Jesús, pero en todos los verdaderos discípulos del Señor se encuentra ese amor inconfundible que no puede ser escondido ni vencido, el amor de Cristo. ¿Es usted verdaderamente discípulo de Jesús? Otro compromiso mencionado específicamente por Jesús en el Evangelio según Juan, que identifica a los verdaderos discípulos del Señor, se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15, verso 8. En otra ocasión, hablando de los falsos maestros, Jesús también dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, versos 16 al 17. En el caso de ellos, serían conocidos porque hablaban del Señor Jesús, pero no hacían la voluntad de Dios. No eran obedientes a la doctrina del Señor, solamente hablaban y actuaban usando el nombre de Cristo, pero no hablaban ni actuaban de acuerdo con la palabra de Cristo. Hay muchos frutos en la vida de una persona. El verdadero discípulo de Cristo honra a Dios con los frutos de su vida, y son muchos. Es una persona productiva y su productividad está de acuerdo con la voluntad de Dios, porque de otra manera Dios no es glorificado. No pasa el tiempo diciendo gloria a Dios. Lo pasa glorificando a Dios por lo que hace conforme a la voluntad de Dios y enseñando a otras personas este mismo camino divino. Estos son verdaderos discípulos de Cristo. Usted puede ser uno de ellos, pero no solo por creer en Jesús. Tendrá que permanecer en su palabra, imitar su amor y practicar su voluntad. ¿Será usted verdaderamente discípulo de Jesús? Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme. Buen día a todos, estimados hermanos, amigos que nos escuchan desde la intimidad de su hogar. Estamos compartiendo un programa más para cada uno de ustedes, hablando acerca de la paz como sinónimo del silencio y la paciencia de nuestro Dios. Hermano Manuel y hermano Oscar están aquí en esta mañana con nosotros y quisiéramos que nuestros hermanos pudieran decirnos acerca de este tema, especialmente nuestro hermano Manuel primeramente. ¿Qué piensa usted acerca de este tema, hermano, tan importante en la palabra de Dios? Muy bien, en la lección anterior que consideramos cuán hermosos son los pies de que trae alegres nuevas de paz, aprendimos que el de la iniciativa de esta paz ha sido y seguirá siendo nuestro Dios, a favor de los hombres, quienes por sus pecados son enemigos, adversarios de Él. Esto hace que el Señor, en cierta forma, sea el que tenga pies hermosos, buscando al pecador para hacer la paz con él. Así lo enseña el apóstol Juan en el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero la historia nos ha enseñado hasta hoy que el hombre no ha querido nada con él, rechazando la iniciativa pacificadora del Señor. Esto es evidente, puesto que el hombre sigue su derrotero en su vida de libertinaje, nunca ha temido a Dios, mostrando indiferencia en la práctica del pecado en todas sus formas. Ante esta actitud de rechazo del hombre a la iniciativa de paz que Dios quiere tener con él, consideremos en esta lección el tema la paz, sinónimo del silencio y de la paciencia de nuestro Dios. Todo buen lector de la Biblia sabe muy bien cuál fue la actitud de Israel de aquel lado de la cruz ante la iniciativa de nuestro Dios que entrara en paz con él. Esta es la misma actitud de rechazo del hombre de hoy, puesto que
Igual manera vive como el pueblo judío, vive como quiere, cree lo que quiere, y otros son escépticos o incrédulos a nuestro Dios y a su palabra, pues no creen en nada, burlándose del Señor, de la Escritura y también de quienes creemos. Por eso estamos como estamos. Eso de que el hombre, hermano Azucena, cree lo que quiere y vive como quiere, es lamentable, porque hoy en día, ¿verdad?, la gente hace lo que quiere. Por ejemplo, en el caso de un joven, ¿verdad?, que es corregido por el padre lo orienta, lo corrige, pero el hijo hace todo lo contrario, totalmente en desobediencia. No, es que yo quiero hacer esto, mi papá dice esto, pero yo quiero hacer esto. El mundo se comporta de esta forma. Y la situación es que esa es la razón por la cual en esta sociedad específicamente, ¿verdad?, estamos pasando por esta situación bastante triste y lamentable, hermano. En verdad, no hay mansedumbre, no hay humildad en su corazón, ¿verdad? Estimados hermanos, amigos, ya que, como decíamos, vive como quiere, cree lo que quiere, ideología, filosofías, tantas cosas que está yendo el mundo y que está dejando a Dios en lugar de estas cosas, ¿verdad? Y muchas veces burlándose o desacreditando la palabra de Dios, la iglesia del Señor y a nuestro Dios mismo. Qué triste esta situación, pero Dios, ante todo esto, ¿qué hace, hermano Manuel? Bueno, en el llamado que hiciera al pueblo judío, aprendemos que siendo el Señor el de la iniciativa de paz, ella viene a ser en él igual al silencio y la paciencia que ha mostrado hasta hoy al mundo o al hombre que vive en la práctica del pecado. En esta lección consideremos primeramente que la paz de nuestro Dios es sinónimo de su silencio. Hay una relación bien estrecha entre esta paz que nuestro Dios quiere dar al hombre con el silencio de él. Este silencio escritural es mencionado en Isaías capítulo 57, verso 11, con las siguientes preguntas. ¿De quién te asustaste y temiste que ha faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni se te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? En la primera pregunta, estimados oyentes, hermanos, el pueblo de Israel había tenido temor, pero del hombre, en contraste con que no había aprendido a temer a nuestro Dios. Le había faltado la fe y no se había acordado de nuestro Dios, ni tan siquiera le vino al pensamiento. Había confiado más en el poder humano que en Dios y en su palabra. Esto pues aplicándolo a este tiempo. ¿Será igual este tiempo, hermano, así como los israelitas de aquel entonces? Por supuesto, hermano César. La verdad es que hoy en día es lo mismo. Podemos decir que el temor de los judíos, los israelitas, era momentánea, era pasajera. Quizás obedecían por un poco de tiempo, luego se olvidaban. Quizás se olvidaban a su favor, ¿verdad? Porque ellos conocían perfectamente las Escrituras. El mundo de hoy dice conocer también, pero hace lo contrario y no obedece a Cristo Jesús. En la siguiente pregunta que el escritor, en este caso el profeta, hace, nos dice que Dios, esperando que el hombre reflexione, no había guardado silencio nuestro Dios desde tiempos antiguos, desde los siglos, y nunca habían ellos aprendido a temer a nuestro Dios, a confiar en Dios también, a tenerle el respeto debido. En verdad, el hombre impío nunca ha temido a nuestro Creador, y por la misma actitud del pecado, siempre en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere. Sin embargo, Dios, con su paz, ha guardado o ha esperado allá silencio desde los cielos, esperando que el hombre reflexione y actúe y busque a nuestro Creador, que busque ese tiempo de consuelo y de paz que solamente Dios nos puede dar. Quisiéramos en este momento también, estimados oyentes y amigos, tener un momento para un canto y de esta manera regresar nuevamente al tema paz, sinónimo del silencio y de la paciencia de Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor.
resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Habiendo considerado que la paz de nuestro Dios es sinónimo de su silencio en espera del arrepentimiento del hombre, enfoquemos la paz desde otra cualidad de nuestro Dios. Esta es su paciencia. El silencio de Dios y su paciencia son en aras de que el hombre acepte la iniciativa de paz de nuestro Señor. Volvamos a Isaías capítulo 42, verso 14. Entre otras cosas, leemos lo siguiente: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Qué aguante el de nuestro Señor para soportar con paciencia los pecados de la humanidad. Desde tiempos antiguos de Noé hasta hoy, los pecados de la humanidad han subido hasta la puerta del cielo. Por ejemplo, en la generación de Noé, se dice que de ella, en Génesis capítulo 6, que su corazón era de continuo solamente el mal. Y el apóstol Pedro, en sus palabras, dice: en su generación y de esta, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 14. Pero el Señor se ha detenido con el castigo, guardando el silencio. Es como el caso de un padre de familia con sus hijos rebeldes. Los reprende, los regaña, les aconseja, les sugiere, porque no quiere castigarlos. En el texto de Isaías encontramos que Dios en su silencio ha detenido sus juicios con una muestra evidente de su paciencia para que el hombre reflexione, aceptando la paz que el Señor le propone, puesto que de Él es la iniciativa. Esto está condicionada al arrepentimiento del hombre. Los amigos oyentes deben saber que el Señor calló y sigue callado en espera que ustedes se vuelvan a Él, aceptando su iniciativa de paz con un sincero arrepentimiento. Considere lo que Dios por medio de Isaías le dijo al pueblo judío que vivía en la práctica del pecado: he guardado silencio, no me has temido. Esta paciencia de nuestro Dios la gozó el pueblo judío porque no lo castigó al momento como el pueblo lo merecía. Esta es verdadera paciencia de Dios para con nosotros. Es importante remarcar esto que acabamos de considerar, que nuestro hermano Manuel nos está diciendo en relación a lo que el profeta Isaías había dicho. Había guardado silencio y Dios se había detenido. ¿Pero de qué se había detenido? De castigarles, de darles lo que realmente merecían, porque habían dado la espalda a nuestro Dios, a su palabra. Se habían burlado de Él, lo habían menospreciado y no lo habían tomado en cuenta.
Esto sí es tremendo. Dios por esa razón se había detenido, porque Él quiere tener una íntima relación en espera de que la persona, como hemos dicho, reflexione y actúe como un verdadero padre de familia, deseando que su hijo aprenda la lección. Pero el pueblo de Israel no quería aprender la lección. Correcto, hermano. No olvidemos que Dios había destruido aquella generación en los tiempos de Noé. Y esa pausa de silencio nos llama la atención, hermanos y amigos, porque eso de silencio es de espera. Y de espera es del arrepentimiento que cada ser humano pueda tener. Y cuando hablamos de esa espera, tiene un límite. Si bien es cierto que el mundo, Dios tiene paciencia para todos los pecados que el mundo comete, pero podemos decir quizás que hay algunos juicios que son locales, ¿verdad? Como el caso de Sodoma y Gomorra, el caso de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70, y podemos mencionar algunos quizás muy más contemporáneos, hace algunos 3 años allá en una región de Asia, un tsunami, ¿verdad? Causó la muerte de varios cientos de miles de personas, pero localmente. Entonces, pero esa espera, Dios tiene aquel aguante para con todo el mundo, con todos los pecados que Él hace, ¿verdad? Esa es la paciencia. En el silencio y la paciencia de Dios no ha cambiado para bendición de esta generación que vive rebelándose en contra de Él por su vida de libertinaje. Se ha detenido al tardar la segunda venida del Señor. En efecto, Dios por el profeta Isaías habló a ellos en el capítulo 1, versículo 5, y nos llama también a la reflexión a nosotros, a los de esta generación, con las siguientes preguntas. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Estas preguntas manifiestan el carácter de nuestro Dios. Claro, sabemos que el carácter de nuestro Dios es silente, es paciente, Él no quiere castigar, pero Él al ver las actitudes del pueblo de Israel, pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? Dios no quiere castigar, Dios no siente ningún gozo castigando o maltratando a las personas. Dios no quiere castigar o condenar a las personas, pero la misma persona está buscando esa vida de destrucción a causa del pecado, claro, ¿verdad? El pecado es solamente autodestrucción. Dios no quiere destruir, Dios no quiere maltratar y dañar a las personas. Ante la paz, el silencio y la paciencia de nuestro Dios, estas reflexiones nos enseñan que al final Dios va a hacer uso de su justicia después de mucho tiempo de guardar silencio y haber detenido sus juicios. Por esto el apóstol Pedro dice: Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Asimismo también el apóstol Pablo, recordemos las palabras que él dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de entre los muertos. Así lo levantó nuestro Señor. Pero notemos que al principio el apóstol Pablo dice: habiendo pasado por alto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano Manuel? Habiendo pasado por alto. Habiendo olvidado, siendo paciente, ¿verdad?, con el hombre. Y también considerando el día final, hasta ahí va a ser paciente. Hasta ahí va a ser paciente. Hasta ahí va a llegar el carácter de nuestro Dios en espera de que el hombre se arrepienta. Si no lo hace, pues ya tiene el límite. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿en dónde está la paz de Dios para con el hombre? Está en su iglesia, por medio de la que Él predica el evangelio de paz. Y en Efesios capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice, estimados amigos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Asimismo queremos leer esta cita bíblica de 1 Pedro capítulo 2, el versículo 9 y 10, donde la palabra poderosa y permanente de nuestro Dios declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es pura paciencia, puro silencio de parte de nuestro Dios. Esta es la bendición de Dios y que en esta oportunidad hemos querido compartir con ustedes, estimados oyentes y amigos. Que Dios les bendiga. Amén. Y saludos a todos los participantes en el seminario del día de ayer y les animamos a que sigan asistiendo. Y por supuesto orar siempre por el programa de la radio lleva por título Lea la Biblia. Y no olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.